Y bueno, antes de avanzar, eh, hoy tenemos que entregar la práctica, ¿no? Dijimos, no sé si alguien tiene alguna duda de alguno de los puntos. No, no. Ok, nada más recuerden que déjenme ver a qué hora quedó. Em, a las 11, ¿no? En la noche, entonces que no se les vaya a pasar. Eso por un lado, y por otro, bueno, obviamente pues ya lo pueden subir si ya lo tienen. Sí. Ah, sí, sí, pero a ver, espérame, Inés, déjame verificar rápidamente. Ok, sí está bien, aunque creo que ya no debes de tener problemas, ¿eh? Yo ya te veo en el grupo también, correcto. Ok, sí está bien. Gracias. Tengo duda, pero es sobre la práctica pasada. Ajá, sí. Que al momento de adjuntarlo, bueno, estaba revisando y me parece que lo adjunté y todo, pero me dice la de tarea está retrasada. Ah, sí, no importa. O sea, sí, sí, o sea, si lo subieron no importa, o a veces si no le dan el último botón de enviar o confirmar, les deja subirlo como borrador, y hasta que no le dan confirmar es la versión final, ¿no? Pero está bien, aunque quede como borrador, como ya la cerró, a mí me aparece también. Ah, ok. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, continuamos, ¿no? Ahí ven mi pantalla. Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, nosotros recordemos que de lo que hemos estado hablando, básicamente que son un par de estrategias, algo que le llamamos monitoreo preventivo y monitoreo reactivo, ¿no? Monitoreo preventivo, lo que estamos diciendo es que va a ser antes de que ocurra el evento, ¿no? Que principalmente es el que más nos interesa, ¿no? Más nos interesa a nosotros desarrollar, ¿no? ¿Qué actividades que podemos adelantarnos o prevenir? Y monitoreo reactivo ya específicamente habla de qué tenemos que hacer o en caso de que pues ya ocurrió el evento, ya tenemos una falla, ya se llenó el espacio en disco, ya el servicio no está disponible, etcétera. ¿Qué alternativas tenemos que hacer? Decíamos que en general ambos casos o ambas estrategias tienen que ser implementadas por los DBAs, ¿no? O sea, debemos de atender los dos casos, ¿no? Otro de los esquemas importantes que nos pueden servir también de guía
es mejores prácticas, ¿no? En cuanto a estas implementaciones. ¿Han escuchado de ITIL? No. No. ITIL es ahora, ¿cómo les llaman a estos? Es un framework, ¿no? Que nos dice cuáles son las recomendaciones, pensemos, acerca de, en este caso, de un área de infraestructura tecnológica. Nosotros recordemos que no somos un área de desarrollo, no somos base de datos y como tal estamos en un área de operación. Particularmente pues, nos dicen en todo lo que es tecnología, TI y específicamente del lado de infraestructura. Hay prácticas, ¿no? en el desarrollo del software, ¿no? Que nos llevan a, pues por ejemplo, Agile, ahora que se está utilizando mucho y demás, pero es para desarrollar aplicaciones. Entonces, en realidad, uno de los temas que se veía era que no teníamos estas recomendaciones. Ojo que ITIL, dice aquí, es una library. ITIL es una serie de recomendaciones que nos dice qué deberíamos de hacer, mas no nos dice cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, ITIL nos dice algo así como, oye, si tienes un evento, documentalo, ¿no? Entonces no nos dice, documentalo a través de esta herramienta, ¿no? Entonces nos dice, documenta el incidente donde tengas la causa raíz, la solución, quién lo atendió, etcétera, etcétera, pero no nos dice, hazlo, por ejemplo, en Excel, ¿no? Al final lo podríamos hacer en Excel. Entonces hay una serie de recomendaciones y ahí estamos nosotros. Es importante para nosotros porque no somos propiamente desarrollo, ¿no? Bueno, aquí viene, es un conjunto de conceptos y mejores prácticas, ¿no? Ese es para nosotros, conceptos y mejores prácticas para administrar servicios, desarrollos y operaciones de las tecnologías de información. En general, ITIL, decíamos, habla de todo. En este caso, al hablar de administrar servicios, desarrollos y operaciones de TI, ahí podríamos incluir inclusive redes, por ejemplo, administración de servidores, administración de base de datos, de servidores web, etcétera. Entonces, todo estaría ahí abarcado. A nosotros, obviamente, pues somos parte de, entonces nos considera o nos incluye como base de datos, ¿no? Pero al final todo aplicaría también para nosotros, ¿no? Entonces, son una serie de conceptos y mejores prácticas que nos pueden servir de referencia, ¿no? ITIL, de hecho, si lo ven aquí, esta es la versión 3, y ahorita comentamos en la siguiente versión. Déjenme poner aquí mi apuntador. ITIL está enfocado, como decíamos, a una estrategia de servicio, ¿no? Que es lo que está acá en el centro. Entonces, en nuestro caso, ¿qué servicio estamos proporcionando? Un servicio de procesamiento y administración de datos, si lo vemos así. No estamos proporcionando, por ejemplo, un servicio de programación o de administración de páginas web, ¿no? O del portal web, etcétera, que también podría aplicar acá, ¿no? Pero básicamente dice, tengo que definir un servicio, en nuestro caso es el de base de datos, y aplicar estos conceptos. Se observan, dice, es un ciclo. Lo que viene es tenemos que hacer el diseño, un proceso de transición y la operación del servicio. Entonces, de lo que hablamos es cuáles son las actividades
con las que deberíamos de trabajar para hacer el diseño de este servicio. O sea, ¿qué necesitamos para que nuestra base de datos opere satisfactoriamente? ¿A qué le llamamos transición? Transición a un área de monitoreo, de operación para un día a día, pensemos que sería ese servicio de operación. Y entonces ya lo dividen en cada uno. Aquí está administración de proveedores, administración de niveles de servicio, ¿no? De hecho, por cierto, venía en uno de los puntos de la práctica, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre SLA y OLA, ¿no? Que viene aquí, es justamente de esta parte de ITIL, ahí también lo pueden encontrar. Pero ¿qué era un SLA? A ver, cuéntenme la diferencia entre un SLA y un OLA. Que SLA se enfoca en establecer expectativas de servicio entre un proveedor y un cliente externo. Y el OLA se centra en los acuerdos operativos internos entre diferentes equipos o departamentos dentro de la organización. Ok, sí. Sí, aunque como hablamos de tecnología, pensemos que los internos es lo que está dentro de tecnología, o sea, diferentes departamentos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya lo hemos dicho, base de datos, yo dependo de redes, ¿no? O sea, de la red. Yo no administro la red, pero yo dependo de un buen servicio de red. Entonces, yo debería de estar en comunicación constante con nuestro administrador de redes. Ese es nuestro punto. Y en este caso sería un OLA, ¿no? Que viene de Operational Level Agreement, un acuerdo de niveles operativos, ¿no? O operacionales. Por el otro lado, tenemos un SLA donde también es un acuerdo de niveles de servicio, pero efectivamente es con entidades externas, y externas serían externas al área de tecnología. Entonces, generalmente los SLAs hablan de negocios, ¿no? Hablan de qué es lo que acordamos con un área de negocio. Entonces, obviamente un área de negocio, inclusive, o sea, piensen, por ejemplo, en mercadotecnia. Mercadotecnia, pues si yo le hablo de base de datos, pues no van a saber, ¿no? ¿A qué me refiero? Van a decir, pues no sé, o sea, no sé. Pues si tú dices que lo necesito, pues está bien, ¿no? Pero para ellos, el concepto de base de datos puede ser que no. Digo, a lo mejor tienen una idea, ¿no? General, ¿no? O recordemos que muchos dicen base de datos y es de archivos de Excel, ¿no? Tienen una idea, ¿no? General, pero básicamente con ellos no vamos a tratar a ese nivel, sino para un área de mercadotecnia, a lo mejor es su página web donde muestran la publicidad, ¿no? Por ejemplo, o donde hacen campañas. Que eso en backend utiliza una base de datos, que es donde nosotros entramos, está bien, pero para ellos lo entienden más como, no, pues yo en realidad utilizo una aplicación, que es la que me sirve para hacer o registrar a las campañas, los clientes, las ofertas, etcétera. ¿Okay? Entonces, SLA está enfocado a los acuerdos que tenemos con áreas de negocio. OLA está enfocado a los acuerdos que tenemos entre las áreas de tecnología. Inclusive, aquí aplicaría también un acuerdo, un OLA, por ejemplo, con un área de desarrollo, ¿no? O sea, con un área de desarrollo podríamos decir algo así como, no debes de tener más de un bug, ¿no? Cada que tienes una falla, o en un script de base de datos, pues no debería de haber errores, por ejemplo. Eso es algo que estamos acordando
entre un área de desarrollo, un área de base de datos, y que el usuario no tendría por qué intervenir, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, eso es parte de esta capacidad que es Service Level Management. Luego viene el catálogo, cuáles son los servicios que se administran, la administración de disponibilidad, ¿no? Como tal, todo esto como parte del diseño. Luego acá tenemos la parte de transición, que la parte de transición lo que nos dice es qué necesito para pasar a un área de operaciones, o sea, una vez que yo ya diseñé, qué es lo que necesito tener bajo control. Acá tiene administración de cambios, administración del conocimiento, despliegues, liberaciones, pruebas y validaciones y configuración, ¿no? Configuration Management, administración de las configuraciones. Y finalmente la parte de operación, que ya sería el día a día, es atención de incidentes, atención de eventos y administración de problemas, ¿no? Que más o menos esto, inclusive si observan, ya hemos platicado alguno de esos y vamos a seguir platicando, ¿no? Pero para que lo tengan de referencia, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros necesitamos o de lo que en las empresas aplicamos es estas mejores prácticas, ¿no? O sea, recuerden que son conceptos, ¿no? No nos están diciendo hazlo con esta herramienta o con este script o utiliza esta solución, ¿no? Para solución de monitoreo, por ejemplo, etcétera. Nos dirán, tienes que monitorear, ¿no? Ya cómo lo monitoreamos, pues ya nosotros lo revisamos. Y todo esto viene enmarcado en un ciclo, como todo, de mejora, ¿no? De seguimiento, de generación de reportes, de informes, ahora sí como dirían, pues para ver cómo vamos, ¿no? Ok. Para base de datos aplican estos conceptos de ITIL, sí. Recordemos que ITIL aplica lo que decíamos para toda el área de tecnología, ¿no? En general, para toda el área de tecnología, no nada más para base de datos. Entonces, sí, también para nosotros, para base de datos también nos aplican estos conceptos. Y viene acá y a manera de resumen, ITIL versión 3. De hecho, hasta hay cursos de ITIL, ¿no? De hecho, ya saben que ahora está de moda certificarse, ¿no? También, entonces, en varias cosas, ¿no? Entonces, si nos certificamos en ITIL también, si están en el área de base de datos, es súper recomendable, ¿no? Que lo hagamos, ¿no? ITIL sería el equivalente en desarrollo. Hay, por ejemplo, frameworks como CMMI, que es para desarrollo, o ahora es más utilizado Scrum, ¿no? Agile, ¿no? Por ejemplo, para el desarrollo de aplicaciones. Entonces sería algo equivalente a eso, ¿no? Pero no, obviamente no desarrollo, sino para infraestructura. Entonces, inclusive les digo, si tienen la oportunidad, es un buen una buena área, ¿no? Para tener estos conceptos y poderlos aplicar. La idea es mejorar el nivel de servicio que tenemos, particularmente en un área de tecnología y obviamente nosotros como base de datos. En términos generales, que incluye estrategia y planeación del servicio, roles y responsabilidades, o sea, quién hace qué hago yo como base de datos y qué no hago, ¿no? O qué hace alguien más, ¿no? Como decíamos, es el caso de redes. Yo necesito la red, pero yo no la administro. Entonces, yo soy un usuario de la red y hay un administrador de redes, ¿no? Por ejemplo. Diseño del servicio, que básicamente hablamos de cuáles son las políticas que debemos de seguir, las guías, las
mejores prácticas, ¿no?, que debemos de seguir para nuestra base de datos. Habla de disponibilidad en servicio. Ya lo dijimos, nuestra base de datos tiene que estar disponible. Disponibilidad es un eje de seguridad, de hecho, como tal, pero la idea es nuestra base de datos tiene que estar disponible cuando se necesite, ¿no? Nuestra base de datos debe estar disponible cuando se necesiten los datos, ¿no? Ese es el tema. La capacidad, ¿no?, que habla de cuánto es lo que podemos procesar, almacenar en nuestra base de datos. Cuánto podemos almacenar en nuestra base de datos. Y como decíamos, para que no llegue el día de mañana y diga, ya necesito comprar disco, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué necesito hacer para adelantarme? Continuidad del servicio. Continuidad habla acerca de cuál es nuestra estrategia en caso de que el servicio falle, que puede ser desde respaldos, como decíamos, replicación de datos o inclusive hasta un plan de recuperación para nuestra base de datos, ¿no? Entonces aquí se define esa continuidad del servicio. La administración de la seguridad, obviamente para nosotros es crucial. ¿Cómo estamos administrando la seguridad o cómo se va a administrar la seguridad de nuestro servicio? Nuestro servicio es base de datos, ¿no? Transición, como decíamos, cambios, liberaciones, configuraciones, administración del conocimiento. Parece trivial, pero, por ejemplo, administración del conocimiento, ya lo dijimos, hay un recurso súper importante para nosotros que se llama DBA, que nos debe de ayudar para saber cómo podemos operar en nuestro día a día. Entonces, en nuestro caso, para administración de este conocimiento, ya dijimos que el DBA al final, pues pensemos en me voy de la empresa, ¿no? Me voy por, ya saben, ¿no?, típicamente crecimiento profesional, etcétera. Y me llevé ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando en las empresas, y vean que eso nos conviene a todos, ¿no?, es que ese conocimiento se quede en la empresa, ¿no? Obviamente yo, como recurso humano, pues yo sé hacer las cosas, pero lo que yo quiero es que también se quede en la organización. ¿Qué tengo que hacer para que ese conocimiento se quede en la organización? Puedo faltar, ¿no? Un día simplemente me enfermé, ¿no? Me enfermé del estómago y no voy a ir a la oficina o no me conecto, si es que es remoto, no estoy en posibilidades o estoy de vacaciones, ¿no? Y no dependemos de una persona. Vean lo que nos conviene también a nosotros tener este plan listo de transición, porque si yo soy la persona que conozco, pues está bien. Algunos, erróneamente creo, dicen, pues es que soy indispensable y no sé qué, ¿no? Pero acuérdense que nadie es indispensable, diría, ¿no?, en una organización. Entonces, pues así como alguien pensaría que quizá es indispensable, pues en realidad estaría afectando cuando esa persona llegara a otro lugar, ¿no? Porque si aplicamos eso mismo, diría, pues llego a otro lugar y no hay documentación, no hay quien me explique, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos código, scripts, estos procedures que son enormes y que preguntas qué hace y nadie sabe, ¿no? Las dicen, no, pues es que ya no está la persona que lo hizo y entonces nos cuesta más trabajo entenderlo, ¿no? Operación del servicio, básicamente ya lo dijimos, atención de incidentes, problemas, solicitudes y eventos, ¿no?, en particular, y mejora continua del servicio, medir los reportes, ¿no?, generar reportes, medir el servicio y los niveles
de servicio que acordamos con las diferentes áreas. Acuérdense que también por ahí dicen, bueno, si algo no se mide, pues no se puede mejorar, ¿no? Entonces es importante saber cómo está nuestro servicio, pues para que podamos tomar acciones, ¿no? Y mejorarlos, ¿no? Los conceptos en general son los mismos. En ITIL versión 4, que es la última versión que está en el les digo que se pueden certificar, incluyen entre otros temas, digamos que se reorganizó, la idea general se mantiene, pero habla de prácticas de administración en general, donde ahora incluyen la administración de riesgos, esto ya lo teníamos, mejora continua, medición y generación de reportes, seguridad de la información, ya lo teníamos, prácticas de la administración del servicio, ya teníamos administración de incidentes, análisis de negocios, lo incluyen, administración de monitoreos y eventos, o sea, ocurrió algo, ¿qué hago con esas alertas? ¿No? Más o menos de lo que ya hemos comentado, administración de los niveles de servicio, administración de problemas, administración de la continuidad del servicio. La continuidad del servicio para nosotros es súper, súper básica, ¿no? Eso siempre nos lo van a pedir. ¿Qué pasa si tu base de datos no funciona? ¿Qué pasa si... Y vean que no funciona puede ser por muchas cosas, ¿no? Desde robo de datos, se cayó el servidor, se llenó el espacio, no puedes entrar a las instalaciones, etcétera. ¿Qué pasa si tengo esas situaciones? Y prácticas de administración de técnica. Ahora lo dividen en prácticas, que son prácticas de administración general, administración del servicio y administración técnica. En cada uno de estos se pueden certificar. De hecho, la certificación va por niveles, digamos. O sea, ustedes se pueden certificar en administración general. Y hay un nivel que incluye todas, que les llaman el máster, ¿no? Que incluye, pues, digamos, las 3 certificaciones, ¿no? Dirían algunos, es un camino también un poco largo, ¿no? Pero la verdad es que nos sirve, les decía, no nada más para nosotros base de datos o para un área de base de datos, sino en general para un área de tecnología, ¿no? Dimensiones, bueno, acá está ITIL versión 4, vean cómo está el diseño y transición, que ya lo traíamos, la entrega y soporte, que era la parte de operación, ¿no? Que ya venía en la versión anterior, y los requerimientos y la construcción. Todo esto está en un plan de generación de productos y servicios y una mejora, ¿no? Entonces, todo esto es un ciclo. Aquí considera que obviamente hay personas, ¿no? Acá está, organizaciones y personas. Tenemos la información y la tecnología con la que contemos, dependemos de eso. El valor que estamos generando, los procesos que estamos implementando, utilizando, y si tenemos, muchas empresas tienen subcontratados, ¿no? Generalmente otras empresas que les ayudan o les proporcionan un servicio, ¿no? Inclusive eso también nos ayuda para revisarlo, ¿no? Entonces, todo esto es un ciclo y pues lo que nos dice ITIL es si yo sigo estos procesos, voy a generar un valor como área de tecnología, ¿no? Como área de tecnología voy a generar valor al negocio, ¿no? Acuérdense que nosotros y en la mayoría de las empresas, un área de tecnología no genera ingresos, ¿no? Salvo que sea una, no sé, consultora, ¿no? Básicamente. Pero un área de tecnología propiamente, pues no se espera que genere ingresos a la compañía. Entonces, son más bien, nosotros proporcionamos servicios para que la empresa
genere sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Netflix, ¿no? Seguramente tendrá su departamento de tecnología, no sabemos con qué lo tiene, pero pues el departamento de tecnología de Netflix o de Uber o de Walmart, etcétera, o de un banco, pues no genera ningún ingreso, ¿no? Lo que genera ingresos son los créditos de las tarjetas, ¿no? Los suscriptores que tengo en Netflix, los usuarios que usan el Uber, ¿no? Las ventas en línea, ¿no? Que tengo en Amazon, etcétera. Entonces, por eso es que decimos cómo podemos generar ese valor para las áreas internas, ¿no? Y este es un resumen de cómo estaban las versiones. Aquí hablábamos de procesos en ITIL versión 3, que son los que comentamos, y en ITIL versión 4, pues ya habla de prácticas, ¿no? Básicamente los agrupa en estas tres que decíamos: la administración general, la administración del servicio y la administración técnica. Vean cómo la administración técnica no es nada más, o parece que son menos, pero no es que sea menos importante, ¿no? Básicamente aquí habla como tal de la infraestructura, del despliegue y el desarrollo del software, ¿no? Como tal, para nosotros también aplicaría que sería cómo administramos nuestra base de datos, cómo definimos la infraestructura que tenemos para nuestra base de datos y quién está utilizando, cómo está utilizando esas aplicaciones o ese software en nuestra base de datos, ¿no? Todos los demás también aplican. Vean que, por ejemplo, aquí tiene arquitectura, continuidad del servicio, mejora continua, seguridad, administración del conocimiento, ya lo decíamos, métrica, cambio organizacional. Nota, cambio organizacional importante cuando se fusionan típicamente empresas o se separan, ¿no? Por ejemplo, no también cuál me decían, ahora que, por cierto, creo que ni lo han vendido, ¿no? Banamex, ya ven que están ahí con Citi, que lo venden, que no lo venden. Bueno, pues ahí van a tener que separar esos procesos y los datos, ¿no? Que ya tenían. Administración de proyectos, administración de relaciones entre las diferentes entidades, riesgos, servicios financieros, estrategia, administración de proveedores, administración de talentos, ¿no? Desde acá, pues también al final somos recursos humanos. Prácticas del servicio, disponibilidad, ya decíamos, análisis de negocio, capacidades y performance, vean que sí está aquí, administración de cambios, incidentes, inventarios, monitoreo, problemas, liberaciones, servicios que proporcionamos o el catálogo de servicios, configuraciones, continuidad del servicio, diseño del servicio, atención o service desk, no, mesa de soporte, niveles de servicio, solicitudes, pruebas y validaciones. Entonces, se observan, sí, en esencia, todo esto que está aquí definido en ITIL en realidad es lo que se maneja en un área de tecnología. Todo nos aplica a nosotros, ¿no? De mayor o menor medida, pero al final nosotros como base de datos en todo participamos, ¿ok? ¿Dudas aquí en cuanto a ITIL? No. Cuando tengan ahí oportunidad, sí también revisen ahí. Es un buen tema. Sí, les digo, curso, certificación, sí nos queremos enfocar, es complemento a la administración de la base de datos. Fíjense que estamos diciendo es algo que es para servicios de infraestructura o de tecnología en general, y nosotros estamos dentro de, entonces sí nos sirve. Eso, aparte de que ustedes digan, yo voy a hacer mi certificación en SQL, en Oracle, en DB2, en Postgres, etcétera. Ese sí es una certificación más técnica de una herramienta, ¿no? Que es el manejador de base de datos. Entonces, sí, esto es aparte, ¿no? Okay. Otras mejores prácticas que tenemos
son COVID. COVID también es otro framework, ¿no? Aquí dice control de objetivos para la información y tecnología relacionada. Entonces, este específicamente habla más de gobierno en general de tecnología, ¿no? Y seguridad. Quizá no es un poco menos técnico que ITIL, pero también nos ayuda, ¿no? En nuestra administración. Entonces, en muchas empresas inclusive es una recomendación, no es más bien aplico ITIL o aplico COVID, ¿no? Más bien son complementos. Hay algunas cosas que pudieran sonar redundantes, sí, pero en términos generales son complementos, ITIL y COVID, ¿no? Dice, es un modelo creado por ISACA para Administración de Tecnologías de la Información y Gobierno de TI, Administración de Tecnologías. ISACA es un instituto de seguridad gringo, ¿no? Pero es importante porque ellos definen muchos estándares acerca de seguridad, ¿no? ISACA es básicamente de seguridad. Entonces, seguridad y gobierno, ¿no? No, ellos pues definieron cuál debería ser este framework, también complementario para las áreas de tecnología. Entonces, COVID, vean qué considera. Dice, en el centro dice, pues aquí tengo un control de lo que está pasando, tengo una planeación y organización, adquiero e implemento, decíamos nosotros para base de datos, si yo quiero implementar MySQL, pues esa se refiere, ¿no? O sea, no es de que ya lo tengo y ya lo instalé, ¿no? Sino qué necesito, qué tengo que seguir para implementar, en este caso, MySQL, por ejemplo. Una vez que ya lo entregué, delivery, ¿no? Una vez que yo ya hice la entrega, pues lo tengo que soportar, ¿no? Es decir, operar en el día a día, ¿no? Saber que esté funcionando y monitorear y evaluar. O sea, ver lo que decíamos, cómo está funcionando, si está funcionando bien, si tenemos que mejorar cosas, etcétera. Básicamente acá en COVID, la idea es definir cuáles son nuestras metas y medir, ¿no? Estas métricas. Entonces, de acuerdo a nuestras metas que tenemos como organización para procesamiento de datos, pues tenemos que definir esas métricas y ahí se define todo lo demás, los procesos que necesito para la entrega de tecnología, habilitar la plataforma o la tecnología en sí mismo, cuáles son los requerimientos del negocio y cómo se gobierna el área de tecnología. Ven por acá, está rodeado también de procesos, control de procesos y madurez o nivel de madurez de esos mismos procesos. En la parte de los recursos de TI, habla de aplicaciones, información, infraestructura, personas, ¿no? También tenían por ahí en su práctica, menciona algunos recursos, ¿no? Vean, personas, por ejemplo, pues es un recurso humano, ¿no? No de tecnología, pero pues lo necesitamos, ¿no? También nosotros. Criterios de información y aplicación de controles, más estratégico o alineación con la estrategia, donde estamos generando el valor. Vean que aquí también nos habla de valor, administración de riesgos, de recursos, performance, ¿no? Cómo estamos midiendo el performance, aunque aquí el performance no específicamente estamos hablando de un tiempo de respuesta de una consulta en una base de datos. Más bien, aquí estamos hablando en general de estas métricas que ya definimos, ¿no? Por ejemplo,
bueno, voy a atender 5 áreas de negocio en esta base de datos. Entonces, mi métrica es cómo estoy atendiendo esas 5 áreas de negocio. Estoy atendiendo todos sus requerimientos, todos los datos que necesitan, etcétera, ¿no? Okay. Y COVID, como decíamos, es complemento a ITIL, ¿no? También aplica para base de datos, sí, también nos aplica la última versión. La última versión es la 5 y los temas en los que se enfoca bueno, aquí ven que es COVID, no sé si ya lo habíamos puesto. Gobierno, control y aseguramiento de la tecnología y la información, ¿no? La tecnología relacionada y la información o los datos. Es un framework que básicamente organiza el gobierno de TI. Acuérdense que esto es en general para tecnologías y buenas prácticas clasificadas en dominios y procesos de TI de acuerdo a los requerimientos del negocio. Entonces, sí, aquí estamos hablando, la idea es, ahora lo voy a separar por dominios. Para nosotros esos dominios son los especialistas en datos, ¿no? Lo que nosotros tenemos como datos. Y procesos de tecnología. ¿Cuáles procesos? Pues como decíamos, desde cómo nos hace las peticiones el usuario, ¿no? Para guardar datos. Vean que los usuarios finales, decíamos mercadotecnia, recursos humanos, etcétera, seguramente ni saben que ventas, ¿no? Seguramente no saben, inclusive pues, muchos de ellos, de que existe un rol que se llama DBA, ¿no? Que es el que está custodiando, ¿no? O se encarga de que los datos estén disponibles. Entonces, parte de esos procesos es cómo me llega a mí la solicitud y pensemos en cómo me piden que cree una base de datos. ¿Quién pide eso? Entonces, el usuario, decíamos, pues él no me va a decir, oye, crea una base de datos en Postgres. No, pues me va a decir, ¿de qué hablas? No, yo ni sé eso. El usuario nos dice, yo necesito guardar estos datos. Son las ventas de los clientes, las tarjetas de los clientes, las ventas en línea, los productos, el inventario, etcétera. Descripción de procesos. Se describe una referencia al modelo de procesos y al lenguaje común para cualquier persona de la organización. O sea, ¿a qué nos referimos? ¿No? Luego nosotros usamos también conceptos que asumimos que todo el mundo entiende y no es cierto, ¿no? Por ejemplo, el mapa de procesos incluye responsabilidades. Vean también cómo nos ponían en ITIL, responsabilidades en las áreas, construir, ejecutar y monitorear. ¿Qué es lo que estamos almacenando? ¿Cómo lo estamos almacenando? Y cómo lo vamos a medir y a monitorear, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Súper importante. Si el usuario no me dice, espero tener, ¿no? La estrategia de negocios, ¿no? Si no me dicen, espero tener 150 centros de distribución, pues yo no sé cuánto voy a aprovisionar, ¿no? De espacio en nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo. Pero si me dicen, hoy estamos guardando un centro de distribución y se espera crecer a 150, eso sí ya es muy diferente, ¿no? ¿Qué impactos tendría, ¿no? O cómo le voy a hacer, ¿no? A eso se refiere a cuáles son los procesos que tenemos que seguir, ¿no? Objetivos de control. Considera el conjunto de requerimientos de alto nivel que deben ser incluidas en el mapa de administración para un control efectivo de cada proceso de TI. Guías de administración ayudan las responsabilidades asignadas
definir los objetivos, métricas de rendimiento, interrelaciones con otros procesos. Modelos de madurez. ITIL sí tiene un modelo de madurez donde va diciendo, pues tú estás en el nivel 0, 1, 2, 3, ¿no? Que a medida que yo tengo procesos más maduros o mejor implementados, es que va subiendo de niveles, ¿no? De madurez. Acuérdense que también cuando hablan de estos niveles de madurez, a lo mejor no todas las empresas están listas para estar en el último nivel y más aún, a lo mejor no todos queremos llegar allá, ¿no? Porque a lo mejor el nivel más alto de madurez es, oye, todo debe de estar en la nube, automatizado, con una seguridad perimetral a nivel registro y a nivel columna por usuario, con autoservicio, etcétera. Uy, no, o sea, olvídese, para llegar ahí, ¿cuánto le puede costar a la empresa? Entonces, a lo mejor yo no quiero llegar inclusive a ese nivel, ¿no? Entonces, no necesariamente quiere decir que quiero llegar al último nivel de madurez, me puedo quedar en un intermedio y está bien para mi organización. Pero lo importante es que se evalúe, ¿no? En qué nivel estamos y cómo está la capacidad de nuestros procesos sobre todo para identificar esos gaps. ¿Qué necesitaría hacer para pasar a un siguiente nivel, si es que quiero llegar al siguiente nivel? Si se observan COVID, por eso les decía que era complementario. COVID va más enfocado a gobierno y procesos. Aquí se observaron, no nos hablan de una parte técnica, ¿no? Técnica como en ITIL, ¿no? De cuál es el deployment o la administración propiamente de la solución, de las pruebas, etcétera. Entonces aquí más bien nos hablan de qué necesito para administrar mi servicio. En este caso de base de datos. Por eso es que lo vemos, ITIL y COVID los vemos complementarios, ¿no? Entonces nosotros para justamente desarrollar tomamos mucho de estas prácticas, ¿no? Es imposible, decíamos, ver todo, pero muchas de las prácticas o de lo que nosotros estamos viendo está basado en esto, ¿no? En ITIL y COVID, ¿no? Que son básicamente complementos, ¿no? ¿Dudas? No. Hay una compañera que dice que si le puede permitir el acceso. Pero no hay nadie pendiente. O sea, sí, pero no se está conectando. Pero de todas formas, si ven que se conecta, igual también la pueden aceptar, ¿no? Ok. Ok. Entonces, miren, aún así llegó, no sé si era Denise, pero ahí está. Ok. Entonces, decíamos, para llevar a cabo todo esto, mucho está enfocado en la prevención. Prevención de lo que está pasando en nuestra base de datos, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Pues parte fundamental de esta prevención es revisar qué está sucediendo, ¿no? En nuestra base de datos. Eventos y bitácoras. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Una, recordemos que a nivel sistema operativo también existen estas bitácoras. Es decir, nosotros, como servicio de base de datos, como servicio de base de datos, nosotros estamos incluyendo o estamos montados sobre un sistema operativo.
Estrictamente hablando, podríamos pensar que son cosas independientes. Sin embargo, dirían algunos, si le pasa algo al sistema operativo, nos puede afectar a nosotros directamente, nosotros base de datos. Entonces, cuando hablamos de bitácoras, de eventos, de incidentes, inclusive de performance, de todo, deberíamos de verlo tanto a nivel sistema operativo, a nivel de red, a nivel de base de datos. Entonces no es nada más la base de datos, ¿no? De lo que dicen es deberíamos de revisar e identificar cómo podemos validar estos eventos y estas bitácoras. Entonces, número 1, las bitácoras de instalación, ¿en dónde están? Entonces, siempre que instalamos un software, acuérdense, el software lo instalamos sobre nuestro sistema operativo. Entonces, siempre que instalamos un software, nos genera un archivo, no importa si es Linux o Windows, ¿no? Nos generan archivos, ¿no? O bitácoras donde nos dicen qué instalaron, qué se instaló, sobre todo si hubo errores, ¿no? Si algo falló, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, ya lo instalaron, ya lo instalamos, pero no sabemos si algo falló. La interfaz, ¿no? O sea, el setup, ¿no? El wizard, ¿no? Típicamente para instalar, pues estamos muy acostumbrados a decir next, 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 finish, ¿no? Y ya. Pero a veces también durante esa instalación hay servicios que nos pueden decir esto no lo instalé o esto me marcó error y la base de datos puede funcionar o no, pero no tiene cierta funcionalidad. Entonces, es importante que sepamos dónde están nuestras bitácoras de instalación. En general, estas bitácoras están, en la mayoría de los casos, están en la ruta donde se instaló nuestro manejador de base de datos. Acuérdense que, ¿cómo podemos sacar la ruta donde se instaló el manejador de base de datos? Es más, ustedes llegan a algún lugar y no saben, alguien lo instaló. ¿Cómo saben cuál es la ruta donde se instaló? ¿Qué harían? Con los servicios. Con los logs, sí. ¿Dónde más podemos ver? ¿Dónde vemos dónde Por se ejemplo, instaló? si es en Linux, creo que con which es el comando, ¿no? Y puedo preguntarle dónde está con which. Uh-huh. Y en Windows puede ir directamente al instalar, bueno, a donde instalamos, al quitar un programa, perdón, al de los programas, y creo que le puedo dar en los 3 puntitos ver ruta, me parece. La ruta, ¿no? Exacto. O inclusive decíamos en los servicios, ¿no? O sea, ustedes se van al servicio y típicamente ahí le dan doble clic y ya les aparece la ruta donde está esa instalación. Entonces, ese nos puede servir. Y en el peor escenario, si no cambiamos de ruta, pues acuérdense, es buscar en Internet, ¿no? O sea, ¿cuál es la ruta default de la instalación de MySQL? ¿No? Y ahí en Internet les dirán, pues mira, si no cambiaste nada, lo instaló en OPT, USR, etcétera, ¿no? O lo instaló en C, Program Files, etcétera. Entonces, no importa cómo lo obtengamos, lo importante es que ubiquemos que hay una ruta donde se instaló nuestro manejador de base de datos y, más importante, que hay un archivo, resumen, summary, de la instalación de nuestro manejador. ¿Ok?
También tenemos, o es importante buscar, ya lo decían ahorita, en los eventos del sistema. ¿Dónde están? Pues es el típico log, ¿no? Que aparece en Linux. En Windows es creo que se llama administrador de eventos o el Event Viewer, ¿no? O algo así, visualizador de eventos, ¿no? Donde podemos ver esas bitácoras. Esas bitácoras son de lo que está pasando a nivel sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿dónde buscar? Pues son en los logs del sistema operativo también. Es importante que sepamos dónde están, que las ubiquemos y que veamos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué eventos podemos encontrar? Típicamente, cuando estamos revisando estas bitácoras, van a ver que hay ahí una categoría de esos eventos, de lo que está sucediendo. En la mayoría de los casos nos ponen ahí un evento, puede variar, ¿no? Dependiendo de la aplicación del sistema operativo, pero en términos generales la idea es la misma: identificar cuáles son errores críticos, cuál es a lo mejor un warning, ¿no? O debemos de tener una precaución, ¿no? Algo que no nos está interrumpiendo, que no nos está generando una falla. ¿Cuál sería, por ejemplo, informativo únicamente, ¿no? Etcétera, para que, de acuerdo a esa clasificación de los eventos, nosotros podamos, pues, tomar una acción o no. Si el servicio deja de funcionar, pues debería de tener a lo mejor una categoría, ¿no? De algo crítico, de un error, por algo está dejando de funcionar o nos está mandando un error, ¿no? Entonces, típicamente encontramos categorías como algo fatal, donde no hay servicio, o sea, ya se interrumpió, el servidor no está funcionando, la base de datos no está operando correctamente. Crítico, donde se tiene una afectación mayor, ¿no? Es decir, a lo mejor sí está operando, me puedo conectar, pero está muy lento, está mandando muchos errores, etcétera, ¿no? Si existe algún error donde hay básicamente una afectación parcial, sería la idea, una afectación parcial donde dicen, bueno, sí le manda error, por ejemplo, al área de ventas, pero todos los demás usuarios sí pueden consultar los datos, ¿no? Entonces, típicamente eso sería un error donde tenemos una afectación parcial, ¿no? Warning, ¿no? O un caution, ¿no? Una advertencia, que sería un aviso preventivo de algún evento. Estos warnings también luego nos sirven porque algo está empezando a fallar, ¿no? Y si no se atiende, podría generar un error o algo más crítico, ¿no? Una falla más crítica. Information, ¿no? O informativo, pues son básicamente algunos puntos importantes, ¿no? Que no necesariamente nos representan una falla, pero sí algo que está sucediendo en nuestro sistema operativo. A lo mejor, obviamente, estos no nos están interrumpiendo, pero también nos serviría de vez en cuando, dirían, revisar qué es lo que está pasando en nuestra base de datos. Por ejemplo, algo típico, ¿no? Que aparece como informativo, es común que nos digan, pues se conectó tal usuario, ¿no? Si es que lo tenemos registrado en la bitácora. Entonces, que se conecte un usuario, pues en realidad no me dice mucho, ¿no? Como tal, o sea, pues sí está bien, pues se conectó y ya, ¿no? Ahora sí que, como ya ven que luego nos ponen en los correos, ¿no? Para tu información, ¿no? Pues sí está bien, qué bueno que nos lo ponen, pero no me está generando ninguna interrupción del servicio, ¿no? Pero, por ejemplo, si llega a fallar, o sea, un usuario ingresa mal su password, pues también nos podría poner como informativo, porque vean que ni siquiera es un error propiamente, es una falla con el usuario. Entonces, informativo, un usuario está tecleando mal su password, su contraseña, ¿no? O en algunos podría aparecer como un warning o como un error, ¿no? Pero serían algunos de los eventos que esperaríamos ver dentro de estas bitácoras, ¿no? ¿Dudas?
No. Entonces, recuerden, hablamos de básicamente bitácoras del sistema operativo, bitácoras de la base de datos, ¿no? Inclusive ya si fuéramos más estrictos, podríamos pensar que también hay bitácoras, bueno, de hecho sí las hay, ¿no? A nivel redes, ¿no? Pero ya tener acceso a nivel de red se complica un poco más porque para ver esa información típicamente pues son administradores de redes, ¿no? Y es todavía pues, algo súper delicado, ¿no? Entonces no cualquiera tendría acceso, ¿no? Y nosotros pues en realidad es importante la red, pero somos una parte de, ¿no? Utilizamos el servicio de red, ¿no? Básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos prevenir? Hay muchas cosas que podemos prevenir, ¿no? Podemos prevenir problemas de disponibilidad, ¿no? Típicamente enfocados a DRP. O sea, pensemos, o la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en caso de que falle? ¿Qué vamos a hacer si falla nuestra base de datos? Ese es el punto. ¿Qué voy a hacer si falla la base de datos? Ya lo dijimos, puede fallar ¿qué? Muchas cosas, ¿no? Pero más bien ahora pensemos qué podemos prevenir. ¿Qué voy a hacer cuando no tenga disponible la base de datos, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar, ¿no? Podemos tener pérdida del centro de datos. Recordemos que al final la base de datos está instalada, ya lo dijimos, sobre un sistema operativo que a su vez es una computadora, ¿no? O sea, tiene un hardware, ¿no? Es un hardware. Típicamente, y eso ya lo habíamos comentado también, las bases de datos utilizan un hardware con grandes capacidades, ¿no? Es decir, no son nuestra laptop, ¿no? No son una PC común y corriente, ¿no? Sino son máquinas especiales con mayores características o capacidades, ¿no? Que les llamamos servidores. A lo mejor alguien podría decir, bueno, sí, pero esos servidores siguen siendo computadoras. Eso es cierto, ¿no? O sea, al final sigue siendo una computadora. Pero si hacemos una distinción entre servidores y computadoras, ¿no? O, ¿cómo le llaman? PCs, ¿no? O laptops, ¿no? Básicamente es que las laptops o las PCs están más limitadas, ¿no? En capacidades. Y un servidor, pues es típicamente un equipo con más memoria, con más procesadores, con más disco duro. Como son equipos más grandes, pensemos, y no necesariamente o no nada más físicamente, ¿no? Equipos más grandes en cuanto a capacidades o espacio físico, ¿no? Sino en cuanto a capacidades. Nosotros los debemos de tener en un lugar especial que les llamamos centros de datos o data centers, no, con ciertas características ambientales, ¿no? Físicas, porque estos equipos generan más calor. Ustedes lo pueden ver en su laptop, ¿no? De repente ponen la mano ahí en su laptop, si ya la llevan prendida ahí todo el día, pues van a ver que pues se empieza a calentar, ¿no? Tienen un ventilador, etcétera, ¿no? Para que se enfríe, un proceso de enfriamiento, diría, ¿no? Ahora imagínense varias computadoras o computadoras más grandes que están todo el día prendidas, ¿no? Generan mucho calor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo varias computadoras o mi computadora más bien se calienta mucho?
¿Qué sucederá? Típicamente se puede dañar, exactamente. En algunas computadoras inclusive se protege, ¿no? O sea, se apaga antes de, pues, para enfriarse, ¿no? Casi, casi. Entonces sí, se puede dañar y acuérdense que ahí están nuestros datos, ¿no? Entonces, estas computadoras las tenemos juntitas, ¿no? En algo que le llamamos centros de datos. Tienen que estar en un lugar bajo ciertas condiciones de aire, ¿no? De aire, de energía, de temperatura. Entonces sí, parece que no, pero inclusive hay estándares para construir estos centros de datos, ¿no? Ya si hablamos de grandes empresas, pues están en instalaciones muy grandes, ¿no? Hay muchos centros de datos de grandes empresas bueno, obviamente en la Ciudad de México, pero muchos están yendo a Querétaro, ¿no? Típicamente, en Querétaro hay algunos de los más grandes, en Monterrey, ¿no? También, son estos centros de datos, pero eso no quiere decir que estos centros de datos no puedan tener una falla, pues al final utilizan luz, utilizan energía, agua para enfriar, por ejemplo, ¿no? O para generar estos aires, ¿no? O el aire acondicionado, etcétera, requieren de estar a cierta temperatura y demás para que no se calienten las computadoras. Entonces, estos centros de datos también se pueden perder, ¿no? O sea, puede ocurrir una falla, ya sea física en el centro de datos. Es más, pensemos, bueno, tocamos aquí madera, ¿no? Pero que tuviéramos un ataque, ¿no? Un avionazo, diría, ¿no? A lo mejor en alguna instalación, pues hasta eso, ¿no? Ya ese sería un caso extremo donde se podría perder el centro de datos completo, ¿no? E inclusive pues eventos, ya lo decíamos, o desastres naturales, ¿no? Como terremotos, nosotros que estamos en una zona sísmica, terremotos, inundaciones, etcétera. Entonces pudiera haber una pérdida de ese centro de datos. ¿Qué haríamos si perdemos nuestro centro de datos? Eso es lo que nos estarían preguntando. ¿Qué hacemos si se pierde el centro de datos? Donde está obviamente la base de datos, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener la capacidad de decir cuál va a ser el proceso que debemos de seguir en caso de una pérdida en el centro de datos. También decíamos que esta pérdida del centro de datos puede ser por diferentes circunstancias, ¿no? Podemos hablar de conectividad, de acceso a las instalaciones y demás, ¿no? Entonces también podemos tener problemas de red que nos impiden esa disponibilidad. O sea, todo está bien, pero se perdió la red. Acuérdense que la red al final es un enlace satelital, es un enlace por fibra, le llaman fibra, ¿cómo le llaman? Fibra negra, ¿no? La que pasan por abajo de la tierra, ¿no? Para conectarlos, etcétera, ¿no? Algunos inclusive, pero vean que eso es incorrecto, ¿no? Algunos, para nosotros que somos de tecnología, sí deberíamos de estar conscientes de eso, ¿no? Pero algunos dicen, no, pues no le pasa nada, porque lo tengo en la nube, ¿no? Ahora que están de moda la nube de Amazon, de Google, de Microsoft, Azure, etcétera, que son las principales. Sí está bien, pero esas nubes de Amazon, si ustedes tienen su base de datos en la nube de Azure, de Amazon, etcétera, eso al final termina en un data center. O sea, no es que esté efectivamente en la nube, ¿no? En la nube está por los cielos, no. O sea, eso es un concepto
Luego nosotros vamos a retomar un poquito de eso, pero ese es un concepto y al final también termina en un centro de datos. ¿En dónde? Pues no sé, en algún lugar del mundo. Nosotros que estamos en México, si ustedes contratan una base de datos en la nube de alguno de estos proveedores, lo más seguro es que sus datos estén en un data center de Estados Unidos, ¿no? Porque es el que nos queda más cerca, no por otra cosa. No hay en México. O sea, si ustedes contratan Google, Amazon, Microsoft, ¿no? Como nubes, bueno, en México no hay ninguna, ¿no? Entonces, si contratan una nube, sus datos, sí, la gran pregunta es, ¿dónde están mis datos? Si se refieren al dato almacenado en el disco duro, pues ese dato almacenado en el disco duro está en una computadora de Estados Unidos. Esa sería la respuesta. O sea, sí existe, pero está allá. Entonces, al final sigue siendo un centro de datos. Solo que no está aquí en México. Ya están construyendo, ¿no? Los tres, ¿no? El de Azure, creo que se inaugura ya el próximo año, Amazon también, y Google creo que lo trae para dentro de un año, en 2025, pero ya los van a construir un data center para, en México, obviamente por el crecimiento que tiene México, ¿no? Pero pues mientras tanto, sus datos andan por allá, basándose en Estados Unidos. Algunas empresas inclusive tienen política de no podemos contratar una nube porque los datos no pueden salir del país. Pues sí, o sea, si esa es su política, pues sí tienen razón. Solo que tendrían que hacer una nube privada, o sea, aquí en México, y eso seguramente les va a salir más caro. Entonces sí, es factible, pero pues al final los datos, pues todos nuestros datos en general terminan del otro lado, ¿no? Pero al final eso termina en un centro de datos. El centro de datos se puede quedar sin red, sí, y ya ha pasado, ¿eh? No crean que no, ¿no? Entonces lo que nos preguntan es, ¿qué pasa si el centro de datos que está en Texas falla? Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué más puede fallar? Podemos tener la pérdida del servidor. Ya dijimos, al final puede ser solo un equipo, no falla el centro de datos, falla el hardware que está en ese servidor, el disco duro, la memoria, el procesador. Podemos tener pérdida de ese servidor. Como decíamos, se sobrecalienta, ¿no? Y se apagó. Generalmente eso es lo que hace, ¿no? Entonces se apagan, ¿no? Según para protegerse, pero en ese apagado, pues puede ser que se dañó y pues ya no levanta, ¿no? Entonces, pérdida del servidor también puede ser algo que sucede. Falla del sistema operativo. Falla del sistema operativo. ¿Podrá fallar el sistema operativo? ¿Qué puede fallar del sistema operativo? Que le borren un archivo DLL o algo. Ok, sí. Alguna librería, algún archivo, ¿no? Que vean que no está bajo mi control, decíamos. Lo típico que actualizas y se te apaga o algo. Exacto. Ese es un punto súper importante. Ya ven que todos los sistemas operativos, todos, requieren de actualizaciones frecuentes. Dicen algunos, yo ya estoy harto de mi celular que me dice, bueno, el celular tiene un sistema operativo, ¿no? Pero ya estoy harto que me pide, actualiza la versión del sistema operativo, actualiza la versión del sistema operativo. Bueno, dentro de esas actualizaciones de sistemas operativos, dirían algunos, puede llegar a fallar. Y nos ha llegado a pasar. ¿Cuántas veces no tenemos nuestro celular? Actualizamos la versión y dicen, ay, ahora ya no funciona.
O ahora me pide o me manda un error. O ahora es más lento, etcétera. Mi aplicación, ¿no?, se ve afectada. Esa aplicación puede ser nuestro manejador de base de datos. ¿Por qué? Por una actualización del sistema operativo. ¿Por qué Linux, Windows, ¿no?, iOS, ¿no? ¿Por qué actualizan tanto el sistema operativo? ¿Alguna idea? Todos lo hacen. Por las vulnerabilidades. Exactamente. Generalmente es o son temas de seguridad. Claro, ya entre esas actualizaciones de seguridad, pues ya nos meten ahí de, bueno, ahora vas a poder compartir fotos, ¿no? Sí, eso es funcionalidad, ¿no? Sí, lo agregan ahí y demás. Pero la principal razón de una actualización del sistema operativo es seguridad. Eso nos lleva a que siempre es recomendable hacer esas actualizaciones. Pero por el otro lado, cuando actualizamos, a veces podríamos tener fallas en el sistema operativo. O sea, se vuelven inestables, ¿no? Entonces, falla el sistema operativo, por consecuencia, yo, base de datos, también puedo llegar a fallar, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí, fallas del sistema operativo también se pueden presentar. Digamos, si no le tocamos nada, o sea, si ustedes ven estudios, instalan una máquina y no le hacen nada al sistema operativo, ese se puede quedar ahí. De hecho, aunque no lo crean, dicen que Windows, ¿no?, solito, como sistema operativo, tiene una disponibilidad arriba del 95%. O sea, en realidad, o 99, ni recuerdo, pero no, creo que es 99. O sea, si no le hacen nada, pues la disponibilidad es santa, o sea, de hecho, es buena, ¿no? Pues, ¿por qué empiezan a fallar? Pues porque le instalamos cosas, ¿no? Es lo mismo, inclusive en nuestro celular, ¿no? Decíamos, ustedes sacan o compran su celular, pues nuevo, no le pasa nada, ¿no? ¿Cuándo empieza a mandarles error, a acabarse la memoria, estar lento, etcétera? Pues cuando abrimos nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces sí, llega a suceder, ¿no?, que podemos tener fallas del sistema operativo. ¿Qué más puede fallar? El software manejador de base de datos. El software manejador de base de datos en sí. Muy parecido al sistema operativo. El software, ahora que ustedes hicieron en su práctica en uno de los temas, la pasada, preguntábamos de la versión del manejador del sistema operativo. Entonces, las versiones de manejador, como cualquier software, también tienen versiones y los van actualizando nuevamente. Aquí también lo podríamos separar en dos. Uno, dirían, cuando es una actualización mayor, ¿no? O sea, paso de, ¿cuál era el otro? SQL 2019, paso a SQL 2022. Generalmente, cuando hacemos esos cambios, hablamos de versiones con mayores características, funcionalidades, ¿no? Bueno, mi aplicación no podía replicar y ahora ya puedes replicar, ¿no?, mi manejador de base de datos. Es una nueva funcionalidad. Entre Postgres 14 y Postgres 15, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias de funcionalidad principalmente. Pero, al igual que el sistema operativo, también hay actualizaciones intermedias que va realizando el proveedor, porque estas actualizaciones igual de seguridad, ¿no? Entonces, cuando instalamos alguna actualización típicamente de seguridad, pues pudiese llegar a fallar o a volverse inestable el manejador de base de datos.
O sea, estos son típicamente lo que llaman fixes, ¿no? Entonces, actualicé un fix, ¿no? Que me corrige algo, que ese sería el punto. Actualicé un fix sobre mi manejador y ahora dejó de funcionar algo. Entonces, eso podría suceder, ¿no? Oigan, y para que eso, ¿cómo hacemos la prevención de que ocurra una falla, dado que tengo que hacer la actualización del sistema operativo? Vean lo que tenemos, el escenario. Yo tengo que actualizar el sistema operativo porque están atendiendo alguna vulnerabilidad, o sea, temas de seguridad. El sistema operativo o el manejador, ¿no? De base de datos. Entonces, sí me conviene actualizarlo. Si no lo actualizo, pues obviamente me vuelvo vulnerable. Ese es el punto, ¿no? Entonces, el tema es que sí lo debería de actualizar. Pero, ¿cómo podría prevenir para que no tenga una falla, dado que tengo que actualizarlo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podemos programar justo esta actualización en alguna hora que nos convenga? Ok, sí, programarlo. Este es un buen punto. Acuérdense que generalmente estas actualizaciones tocan las librerías, los binarios, los archivos fundamentales. En la mayoría de los casos nos piden reiniciar, ¿no? El servicio. Entonces, pues no lo vamos a hacer a las 10 de la mañana. ¿Podríamos instalarlo solo en Cuba? Ok, buen punto. Probarlo. Entonces vean que antes de actualizar, diría mi abuelita, antes de irnos como el borras, ¿no? Así de, pues sé que llegó un fix, actualízalo, ¿no? En nuestra máquina, inclusive, pues, si tienen el auto update, o no me acuerdo cómo se llama, pues lo hace automáticamente, ¿no? Pero en las bases de datos generalmente no se recomienda, ¿no? En estos servidores, porque no sabemos el impacto que podría tener. Entonces, antes de actualizarlo en producción, pensemos, podríamos probarlo, ¿no? En un ambiente alterno. Típicamente es un buen punto en QA, ¿no? O en desarrollo, ¿no? Inclusive. O sea, véanlo así. Ya sé que me van a odiar más los desarrolladores, ¿no? Pero pues de que falle el desarrollo a que falle los usuarios en producción, pues ¿qué prefiero que falle? Pues el desarrollo, ¿no? No estoy diciendo que no importe su trabajo, lo que estoy diciendo es que prefiero que falle algo que están desarrollando, construyendo, que no ve el usuario final, el comprador, el vendedor, el cliente, a que falle una vez que está en producción. Entonces sí, probar sería una muy buena opción para prevenir fallas de sistema operativo, fallas de software, sobre todo en estas actualizaciones. Entonces, ¿qué hago primero? Actualizo el ambiente de desarrollo. Es más, vean que si actualizo el ambiente de desarrollo, los mismos testers, los mismos desarrolladores me sirven como testers, ¿no? O sea, para decir, pues ¿saben qué? No falla, esto se ve bien. Y entonces, más confiado, ya me voy a actualizar en producción, ¿no? No quiere decir que no va a fallar, puede ser que falle. Lo que estamos diciendo es que de alguna manera estamos disminuyendo un poco o mitigando parte de ese riesgo, ¿no? De que llegue a fallar y que nos produzca una afectación
de nuestros servicios, ¿no? ¿Qué más nos puede generar problemas de disponibilidad? Pues la misma aplicación. O sea, imagínense, tenemos un desarrollador que dejó un código que se le ocurrió poner un ciclo con una variable que nunca inicializa y que nunca sale del ciclo y ahí se quedó, ever and ever, ¿no? O sea, un pequeño detalle, ¿no? Pues eso nos puede generar interrupción, ¿no? Como tal, porque ya lo dijimos, me satura la memoria, me genera bloqueos y se cae la base de datos. Entonces la aplicación pues también podría ser una de las causas, ¿no? Para tener indisponibilidad. Nuevamente, alternativas, probar, ¿no? Probar la aplicación. O sea, vean cómo nos estamos nuevamente enfocando. En lugar de estar atendiendo, es cómo me adelanto. Y mucho tiene que ver con probar. Lo que se ha visto es que gran parte de nuestras fallas que tenemos en producción es porque no se probó bien. Es un área súper amplia y en muchas empresas las menosprecian, luego ni queremos a los testers, ¿no? Porque se hace el desarrollo, típicamente los desarrolladores hacen su script, piensen en su script, ¿no? De base de datos, su store procedure, su consulta. Y se consumen todo el tiempo, ¿no? Dicen, es para el viernes, ¿no? O sea, mañana. Y toda la semana la utilizaron para hacer su consulta. Está bien. Y mañana le dicen al tester, oye, prueba mi consulta. Asumiendo que todo va a estar. El mejor escenario efectivamente es que no hay falla. Mañana, como era para mañana, entregarlo para mañana, pues todo funciona de maravilla. El tema es. Y entonces lo que sucede es que yo como desarrollador ya me consumí todo el tiempo o gran parte del tiempo y al tester no le dejo tiempo suficiente para probar. Entonces prueban, dirían algunos, muy a la ligera o no prueban bien o en el peor escenario ni prueban y así lo pasan a producción. Y ahí tenemos nuestra falla. También hay estudios que nos dicen que si yo detecto un bug en producción o algo falla en producción de la aplicación, me va a costar entre 7 y 10 veces más que si lo hubiera atendido antes. ¿Cómo interpretaríamos eso? ¿Cómo interpretamos eso? Pues algo así como, imagínense que me cuesta $7 corregir un problema. Lo que me están diciendo es probarlo o detectarlo antes me hubiera costado $1. Entonces, lo que dicen es, pues se debería de invertir en realidad en no tener estos problemas, ¿no? Otra de las fallas más comunes que nos pueden generar esa interrupción por el tema de la aplicación es la seguridad. La seguridad, los desarrolladores típicamente construyen y prueban con un superusuario, o sea, un Postgres, un root, un SA. Y resulta que en producción, pues no tengo usuarios. No todos los usuarios son SAs, ¿no? No todos los usuarios son root. Y voy ahí que falla. Nuevamente, recomendación, pues probar con perfiles de seguridad, con los permisos con los que tendría el usuario. Entonces me adelanto. La seguridad es un buen tema. Deberíamos de tener los mismos niveles de seguridad en desarrollo, en pruebas, en producción. Pues se fijan, sí, mucho tiene que ver también con la aplicación.
¿no? Y como decíamos, estos temas de seguridad, bueno, ya lo comentamos. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden generar indisponibilidad de nuestra base de datos. Todo lo tenemos que revisar, ¿no? Desde la red, el servidor, sistema operativo, el manejador de base de datos. A lo mejor propiamente, déjenme ponerlo acá otra vez, propiamente nosotros, como DBAs, pues alguien pensaría, pues yo me encargo de aquí del software del manejador de base de datos y de hecho, pues nada más, ¿no? Estrictamente hablando. Pues la aplicación es desarrollo, seguridad. Hay empresas que tienen un área de seguridad, ¿no? Exclusiva, entonces deberían de ser ellos. Pero vean que todo me puede impactar, aunque yo no lo administre. Todo. ¿Cómo se llama? Sobrecalentamiento, un cambio de voltaje, ¿no? En la energía que estamos recibiendo para el centro de datos, me puede generar que una computadora se me descomponga. Entonces, sí, yo no soy el que voy a ir a colgarme del poste, ¿no? A cambiar los cables, a conectarlos, ¿no? Pero me puede impactar. Y entonces lo que me dicen es cómo me preparo por si eso llega a ocurrir, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? No. No. Ok. Iremos, pues bueno, yo creo que sí, ¿no? Vamos a su recreo, ¿no? No había visto. Sí, gracias. Vamos a su dirían